7 de la mañana con 39 minutos, 7 con 39 minutos en Punto Noticias de Radio Pichincha. Lo anunciado, nos acompaña ya de forma presencial el ingeniero Miguel Calahorrano, exministro de Electricidad y Energías No Renovables. ¿Cómo está, ingeniero Calahorrano? Qué gusto verle y saludarle de manera presencial a los tiempos. Bienvenido. Le acompañamos a Alexis Moncayo, quien le habla, Licenia Espinel. El ministro de Gobierno en los últimos días ha señalado que el presidente de la República y el Gobierno en su conjunto no van a recibir en su totalidad la obra de la hidroeléctrica Coca-Cola Sinclair hasta que no se reparen las fisuras que se han detectado en esta infraestructura, y también porque está de por medio un proceso de arbitraje que posiblemente lo va a ganar la empresa china. Y se está creando esta imagen negativa sobre esta obra de trascendencia para el país que aporta casi el 30% de la energía, en el sentido de que fue mal construida, en el sentido que fue instalada en el lugar inadecuado, que hubo corrupción, sobreprecio, etcétera, 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 al punto que el señor Villavicencio presentó este informe en la Comisión de Fiscalización que finalmente no fue aprobado, pero él insiste y ha ido con este informe a la Fiscalía y ha dicho que va a ir a la Contraloría de todas las instancias que sean necesarias. En este sentido, ingeniero Calahorrano, esta obra, ¿cuánto ha beneficiado al país o no ha beneficiado? ¿O ellos tienen la razón en todo lo que aseguran? Que no sirve, que fue mal instalada, que está con miles y miles de fisuras, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, buenos días a ustedes, gracias por acogerme, gracias por la invitación y buenos días pues a toda vuestra audiencia, ¿no? A mí lo que me llama la atención sobremanera de ese informe es que descubre el agua tibia, ¿no? Es decir, declaran como una primera gran declaración, una suerte de exhortación al presidente de la República, diciéndole que no debe recibir la obra. Y luchan contra fantasmas porque yo no sé quién es la persona natural o jurídica que quiere recibir la obra. No existe ninguna persona, ningún técnico, ningún dirigente, ninguna entidad que quiera recibir la obra porque es una cuestión elemental, o sea, una obra que tiene una serie de problemas y que tiene que subsanarse esos problemas. Toda obra, en primer lugar, se subsanan sus problemas y luego se recibe. Lo que está es recibido en forma provisional, porque si no se habría recibido en forma provisional, pues no podría operar y no podría producir energía para el país. Eso está hecho, se ha recibido en forma provisional, pero la recepción definitiva, eso tendrá que hacerse luego del subsanamiento de los problemas que tiene. Ahora, eso es lo primero. Lo segundo es que yo trabajo en esto de la electricidad desde 1975, después de haber regresado de la Escuela Politécnica Nacional. Y bueno, no me van a impedir que yo actúe un poco imbuido por el espíritu de un trabajador eléctrico cualquiera. Los trabajadores eléctricos son unos trabajadores un poco especiales, en tanto que están a cargo de un servicio especial que tiene una naturaleza, la naturaleza de ser un servicio que no se puede interrumpir, ininterrumpido. No se puede interrumpir ni un segundo. Entonces, el trabajador eléctrico tiene en mente este espíritu y así enfrenta su trabajo y siempre está preocupado de realizar todas las acciones conducentes para que el servicio siempre esté allí en toda la sociedad, en la industria, en el comercio, en las actividades domésticas, en fin. Entonces, esto es lo que siempre nos preocupa a nosotros. Por eso es lo que yo quiero hablar de lo que significa actualmente Coca-Cola Sinclair, que es algo que no toma en cuenta el señor Villavicencio, estimo que no le interesa. Entonces, por eso yo quiero decir, no sé si me podrían mostrar las láminas que vamos poniendo una por una. Sí, por favor. El ingeniero Miguel Calahorrano, que usted ya hizo la presentación, Licenia, ustedes lo conocen bien, además nos ha traído el informe de la Comisión de Fiscalización sobre Coca-Cola Sinclair de la Asamblea que no ha sido aprobado. Nos avisan cuando esté lista la lámina, y está, queremos verla para que tenga como referencia el ingeniero. Yo, antes de que salga ya en pantalla la lámina, quería preguntarle, ingeniero, la siguiente. Brevísimo, sí, vamos pasando. ¿Qué implicaciones podría tener el negarse a recibir el Estado la hidroeléctrica? Bueno, sería gravísimo, ¿no? O sea... es tan fácil como decir, no, ya no recibimos.
pues la empresa puede decir, bueno, entonces, qué sé yo, retiro esta central, ustedes salgan de aquí, qué sé yo, y no se produce la energía para el país, que es esta que se ve aquí. A ver, la que se ve aquí. Fíjese usted aquí, esta es una relación del 2 de octubre, o del 3 de octubre, ¿no es cierto? Entonces aquí se puede ver que esto proviene del SENACE, ¿no? El SENACE hace pública esta información, esto es público, en la página del SENACE, y ahí se ve al 3 de octubre la situación de producción de energía durante este año. Entonces, desde el 1 de enero hasta el 3 de octubre se ha producido en 89% de energía hidráulica, como se pone allí en azul, y el resto es de otro tipo de generación, otra hay generación solar fotovoltaica, eólica, térmica, en fin. Pero ahí abajo se puede usted fijar en la barra esta negra, está la producción de Coca-Cola Sinclair, que hasta el día 3 de octubre fue de 5.339 gigavatios hora. ¿No? El 28%. El 28% de la energía hidráulica. Pero si es que ese mismo 5.339 se pone en relación con la producción total, que es de 25.534 hasta el 3 de octubre, o sea, hasta anteayer, esto se puede ver que eso es del 25%. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que en términos gruesos se podría afirmar que uno de cada cuatro ecuatorianos recibe energía de Coca-Cola Sinclair. El peso que tiene la energía de Coca-Cola Sinclair es dominante, es la mayor central de energía del país en este instante. Y entonces, si por cualquier razón esta energía faltase, ¿volveremos a los apagones si no estuviera? Causaría un déficit del 25%. Podríamos volver a una situación muy grave de desabastecimiento de energía. ¿Y por qué yo quiero decir muy grave? Porque cuando, no sé si es que recuerden, entre noviembre del 2009 y enero del 2010 hubo pues déficit energético. Ustedes recordarán que en los inicios del déficit se tuvo que establecer racionamientos de energía de hasta 12 horas en las provincias de Pichincha y de Guayas, que son las que consumen más o menos el 50% de la energía que produce el país. Y los efectos catastróficos que esto tiene en la economía y en la sociedad son terribles. Y ese déficit era del 11%. Si nosotros ahora tendríamos un déficit del 25%, yo no me podría ni imaginar qué es lo que puede pasar con el país. Y por supuesto, por eso yo hacía referencia a mi condición de trabajador eléctrico, ¿no es cierto? Me preocupa severamente lo que pueda pasar con el país si la central deja de funcionar. Esta central que en este momento es la central más importante que tiene el país. Ahora, ahí hay algo que me llama mucho la atención, ingeniero, y es, como pasó, por ejemplo, en el gobierno de Lenín Moreno, cuando dijeron que la refinería repotenciada de Esmeraldas estaba a punto de explotar, y ya llevamos como 5 años, yo sigo esperando que explote la refinería y no ha explotado ventajosamente, ¿no? Y van a inaugurar una nueva, ya dijeron una nueva cosa ahí. Esta semana explota, dijo Villavicencio, la refinería. Bueno, acá han dicho casi cosas parecidas, es decir, Coca-Cola Sinclair tiene tantas fisuras que ya mismo el río se va cargando con todo el concreto de la hidroeléctrica. La central. Exactamente, sí. ya mismo se va cargando el río, el cemento. Y no ha pasado. ¿Qué es lo que hay detrás de la construcción de estos relatos en contra de Coca-Cola? Más allá de el discurso anticorreísta y el odio a Correa que tiene Villavicencio y algunos sectores políticos de este país. Yo lo que creo, al menos de parte de este señor, es el odio y la ignorancia. El odio y la ignorancia. No, pero también hay mala fe, porque a ver, yo le puedo odiar a una persona, a Correa le detesto ya, pero en juego está una inversión de casi 3.000 millones de dólares, y esa inversión no la hizo Correa de su bolsillo. Salió de los impuestos de ustedes, de nosotros. O sea, el daño es al país, no es solo a Correa. Pero más que nada, lo que a mí me preocupa severamente, insisto, como trabajador eléctrico, es lo que puede pasar con el país con un déficit de esta naturaleza. Sería una verdadera catástrofe para la economía, para todas las actividades del país, la falta de Coca-Cola Sinclair. Por eso yo quisiera que veamos la próxima, ¿cómo es? Lámina, por favor.
A ver si nos podrían poner la próxima lámina. Mientras nos ponen esa lámina, ingeniero, ¿hay el riesgo de que Coca-Cola Sinclair, que aporta casi el 30% de energía hidroeléctrica al país, deje de operar por estos problemas que son políticos? Según las empresas que han hecho una revisión de los asuntos, especialmente de las fisuras, estamos hablando, o sea, no existiría ese riesgo. Y otra cosa que señalan es que sí son subsanables, ¿no? Y de acuerdo también, ustedes deben saber que hubo una junta consultiva que terminó de trabajar más o menos hace un año, con 3 jueces, dos de ellos me parece que eran de Reino Unido y uno de España, de Madrid, y resolvió pues que la empresa constructora tiene que subsanar las fisuras de una parte, y es más, se arriesgó a señalar una serie de iniciativas que hay ya para que se subsanen el problema de las fisuras. Es decir, eso se puede reparar y allí deberían entregar totalmente tiene que ser la guía que vaya llevando las acciones en este momento de la SELEC, que es la dueña de la central, ¿no? Lo mismo pasó con San Francisco, ¿no? La Contraloría hizo un estudio, encontraron fisuras, era construida por Odebrecht, se repararon esos daños y esas fisuras, y San Francisco está operando. No es que ha dejado de operar, ¿no? Sí, aunque no es el mismo problema, porque en ese caso era un problema que tenía que ver con los túneles, que no es un túnel revertido, la roca es excelente, y y con la chimenea de equilibrio, donde también habían problemas, habían unas fugas, se reparó aquello, que vamos a decir, es no tan complejo como esto, ¿no? Aquí el problema de las fisuras nosotros tenemos en los distribuidores, es decir, bajan 2 tuberías de presión por donde baja el agua luego de que ha recorrido 25 kilómetros y ha llegado al embalse de compensación. Por esto es que no hay chimenea de equilibrio. Allí el agua se pone a la presión atmosférica y se deshace de cualquier bolsa de aire que pueda existir y que pueda promover graves efectos en las turbinas, y entonces el agua baja por 2 tuberías de presión, y cada una de ellas, vamos a decir, lleva el agua por los distribuidores de 4 en 4 a las turbinas, que son 8, ¿no es cierto? Entonces, este enlace entre la tubería de presión con las turbinas es lo que se denominan los distribuidores, y que tienen una forma especial por la forma de enrumbar, porque hay que enrumbar el agua hacia cada una de las turbinas. Entonces, allí están las fisuras que provienen de una mala aplicación de los protocolos de soldadura que deben tener estos distribuidores. Allí es donde está localizado el problema. Por supuesto, eso es lo que nos han dicho varias empresas. Exacto, yo recuerdo que hace tiempo vino un grupo de ingenieros de Alemania, me parece, contratados por la misma firma, que se supone era un grupo independiente para que haga una evaluación, y dijeron que se pueden reparar. Ahora yo le pregunto, ingeniero, ¿está previsto que en los próximos días llegue un grupo de ingenieros norteamericanos a revisar también estos problemas de las fisuras? Yo digo, ¿hasta qué punto esa opinión de los ingenieros norteamericanos va a ser objetiva, tomando en cuenta que días anteriores vino la secretaria del hemisferio occidental al país y habló barbaridades del tema de China, de como país, la influencia, etcétera, etcétera, con la posición ideológica que mantiene Estados Unidos respecto a China? Y al ser esto una empresa china, ¿qué posibilidad hay de que ese informe que emitan este grupo de ingenieros norteamericanos sea objetivo? Bueno, vamos a ver cuando eso suceda, ¿no? Yo quisiera revisar la próxima lámina, por favor, donde se puede ver panorámicamente qué es lo que ha hecho ya Coca-Cola Sinclair, ¿no? Por favor, si nos podrían ¿Es esta de aquí? ¿La de las barras? Sí, ¿Cuál? Aquella, sí. Que está históricamente desde el 2016 al 22, ¿no? Esto para mí es de suma importancia, porque el otro día le he oído al señor Villavicencio decir que pues es una cosa que no sirve, ¿no? Fíjense ustedes, en el año 2000, desde el año 2016 se produce más o menos 3.000 gigavatios hora, luego los siguientes años 17, 18, 19, 20, 21 se produce en torno de 6.000 y en ocasiones más de 6.000, casi 7.000 gigavatios hora, y en el 2022, que estamos hasta el 3 de octubre, se ha producido más o menos, como vimos anteriormente, 5.339 gigavatios hora. Se suma todo esto y Coca-Cola Sinclair ya rebasó
el nivel de 40.000 gigavatios hora de producción en todo el tiempo. 40.000 gigavatios hora es una cantidad enorme de energía. Entonces, ¿cuánto vale esa energía? Nosotros tenemos un sistema especial con el cual colocamos las tarifas para industriales, para el sector doméstico, en fin. Y en ese sistema tarifario, lo que llamamos la energía en bordes de generador o energía al por mayor se valora más o menos en 4 centavos de dólar el kilovatio hora. Si yo tomo ese valor y multiplico por los 40.000 gigavatios hora, eso me da como resultado que Coca-Cola Sinclair ha producido ya más de 1.600 millones de dólares. Eso es lo que ya ha producido la central, más de 1.600 millones de dólares. Más del orden, y si ponemos la siguiente lámina, por favor, más o menos 200 millones de dólares por efecto de los MDLs, de haber evitado la producción de gases de efecto invernadero, ¿no es cierto? Eso también tiene un aporte al ambiente. Por supuesto. Grandísimo. Y que eso también cuesta, ¿no? O sea, vale, es un valor. Si por favor le ponemos la siguiente lámina, por favor. Y luego, exactamente esta. Y luego, por haber sustituido combustibles fósiles en la producción de energía eléctrica, sería el anterior, más o menos 1.300 millones de dólares. Eso da como resultado que entre producción más beneficios, Coca-Cola Sinclair ha producido ya más de 3.100 millones de dólares. O sea, ahí estaría pagada la obra. O sea, la obra estaría pagada, más que pagada hasta allí. ¿Por qué? Porque aquí hay otra discrepancia con el señor Villavicencio, quien, insisto, actúa por odio y por ignorancia. Entonces él dice, no, la central no vale 2.700 millones de dólares, vale 3.300, porque él le suma una línea de transmisión de 500 kilovoltios que hoy día cruza desde el área de Coca-Cola Sinclair hasta la provincia del Guayas, atraviesan 12 provincias, y esta línea de transmisión ha venido a resolver los gravísimos problemas que teníamos de transmisión en alta tensión en el país, porque el sistema de transmisión hoy día ya tiene 40 años. Y se calculó como para que se use 25 años, como no podía ser de otra manera, y hoy día, especialmente en el anillo de 230 kilovoltios, teníamos ya gravísimos problemas de saturación de ese anillo. Entonces, la línea de transmisión es una obra nacional que vino a resolver el problema, los graves problemas que ya teníamos de transmisión de energía. Entonces, eso no puede ser... Y él ata esa inversión a la de Coca-Cola. A la de Coca-Cola. Y va más lejos, ¿no? Porque dice que es un supuesto sobreprecio. Son 600 millones de dólares más. Entonces, claro, además de que toda la teoría de los sobreprecios, de la que ya podríamos hablar con mucho gusto. Y entonces, la obra costaría en torno de los 2.700 millones de dólares. Esto me han preguntado siempre, ¿se habría o no pagado? Y yo digo, si es que se hubiese dedicado a pagar todo lo que ha producido Coca-Cola Sinclair, sí que estaría pagada. ¿Ya? Eso en la realidad no se hace porque, o sea, hay otra serie de gastos que hay que hacer, en fin, y generalmente esto se calcula para que entre 10 o 15 años se pague el capital que se ha invertido y se devuelva el capital invertido, ¿no es cierto? Ahora, yo le preguntaba hace un momento, digamos, cuáles serían las consecuencias de que el Estado no reciba, justamente por el hecho que mencionaba Licenia, ¿no? De que esta obra se construye con un crédito de un socio externo que es China a través de la banca pública china, etcétera, etcétera. Hay una relación política y hay un momento geopolítico bastante complejo en el mundo. Pero adicionalmente, en el país, ingeniero Calahorrano, también es cierto que hay un gobierno que apunta hacia más hacia lo privado. Quieren vender los bancos, o el banco que está en manos del Estado, administrado por el Estado, que le significó además al Estado múltiples ganancias. Quieren vender las telefónicas estatales, y no sorprendería que a través de estos relatos políticos, para lo cual le sirve mucho Villavicencio al gobierno, empiecen a generar el encuadre necesario como para decir, este es otro elefante blanco más del correísmo y hay que venderlo, ¿no? Y yo quisiera también pedirle su apreciación con respecto de esta postura de Fernando Villavicencio, porque él en algún momento combatía la privatización. Entonces, usted además creo que lo conoce de cerca por la época en la que él disque era sindicalista y demás. Entonces, ¿cómo es que ahora pretenden imponer estos relatos, desprestigiar una obra que es emblemática, que además le ha significado, como usted ha dicho, múltiples beneficios económicos y energéticos del país, para pretender venderla?
Es muy posible, ese es otro de los objetivos más que tienen, ¿no? O sea, está declarada oficial y públicamente la intención, por ejemplo, de vender la central hidroeléctrica Sopladora, que es la tercera central más grande del país. En primer lugar está Coca-Cola Sinclair, en segundo lugar está Paute Molino con 1.200 megavatios de capacidad instalada, y después está Sopladora. Entonces el gobierno ha dicho abiertamente que quiere privatizar Sopladora. Sopladora es el mejor negocio que tiene actualmente el Estado ecuatoriano, porque luego de haberse construido Masar y de contar, por supuesto, con Amalusa, Sopladora recibe las aguas turbinadas que provienen de esos embalses, y entonces tiene una producción segura prácticamente durante todo el año. Sopladora podría tener unas ganancias anuales del orden de 80 o 90 millones de dólares. Es lo que tendría Sopladora, y eso es lo que quieren vender, y es lo que quieren privatizar, ¿no? Entonces esto, ojo, efectivamente yo también creo que hay esa intención. Ahora, a ver, en algún momento, y vale la pena que lo explique alguien que conoce el sector, en algún momento Correa también mencionó la posibilidad de vender un hidroeléctrico. Sí, pero conozco que luego no hubo ninguna oferta que realmente pague lo que tiene que pagarse por eso, y luego estimo que no tomaron esa decisión y no se hizo, ¿no? Y a su criterio, ingeniero, es lo correcto. O sea, el Estado invierte un montón de plata pública que proviene de los impuestos, de los recursos públicos del erario nacional, en construir obras, sean carreteras, sean hidroeléctricas, hospitales o lo que sea, para después privatizarlo. O sea, eso, entregar el patrimonio del país a privados, ¿es lo que corresponde, o lo ideal es que lo siga administrando el Estado, pero que lo administre bien? Mira, esto, digamos que su pregunta me cae a mí como anillo al dedo, porque yo siempre he sido, como yo digo que he sido un trabajador eléctrico, he sido un trabajador eléctrico del Estado, de lo público, toda mi vida. Y entonces esto, desde el año de 1975. Y entonces esto, obviamente que defiendo lo público. Yo conozco a muchos de ellos, amigos míos, siguen trabajando todavía en el sector, en diferentes empresas. Yo conozco cómo se hace el trabajo en cada una de las empresas, cómo se hace la generación, la transmisión, la distribución. O sea, yo sé que los trabajadores ecuatorianos somos absolutamente capaces de mantener ese servicio. Tanto así, vea, usted habla del Paute, y que se habló de que era un elefante blanco que no servía para nada, ¿no? Especialmente el diario El Universo hablaba y decía, eso se va a colmatar de sedimentos, la presa Amalusa, se va a colmatar y en 10 años ya no va a servir para nada, es un elefante blanco y no sirve para nada. Total que han pasado 40 años, Paute Molino ha servido al país ya durante 40 años, con absoluta eficiencia. Tuvimos problemas, si hoy día se conocerían esos problemas, se harían otro cuento como el que se ha hecho hoy día, ¿no? Tuvimos problemas como tenemos problemas con todas las centrales, como tiene problemas con todas las grandes obras en este país. ¿Qué obra pública no tiene? El metro de Quito es el claro ejemplo más claro. Oiga, una cosa adicional, ingeniero. A ver, una hidroeléctrica de las dimensiones y de la magnitud de Coca-Cola Sinclair. Yo hablaba hace un rato en el comentario de las experiencias como reportero de CAS, de que se me burlaban por ahí, un buen amigo se me burlaba. Y una de las tantas coberturas que yo recuerdo con mucha nostalgia, por cierto, era justamente las obras en Coca-Cola. Yo fui a la cobertura cuando llegó la primera tuneladora. Era una cosa gigantesca, y ver la magnitud de esa obra, uno decía, wow, o sea, ¿cuánto tiempo esperamos? Pero claro, la pregunta que yo le quería plantear es, Coca-Cola Sinclair no es que un día Correa se despertó y dijo, voy a hacer una hidroeléctrica. ¿Cuánto tiempo les tomó a usted y a sus compañeros trabajadores eléctricos elaborar el estudio, saber por dónde tenía que ir, cuáles eran las cuencas que iban a alimentar la hidroeléctrica? ¿Cuánto tiempo tomó desarrollar el proyecto Coca-Cola Sinclair? Unos 50 años. ¿Desde hace cuánto tiempo? Porque desde cuando se inicia Inesel hace un catálogo. No es que Correa un día de loco dijo, voy a hacer Coca-Cola y me voy a gastar 3,000 millones. Hace un catálogo de los recursos hídricos que hay en el país. Y entonces Inesel se da cuenta de que en el flanco norte de la cordillera central, en el flanco norte oriental, está la región de mayor pluviosidad del país, que es donde está Coca-Cola Sinclair, ¿no? Hay una pluviosidad del orden de 6,000 milímetros. Entonces, se da cuenta del enorme recurso, e inmediatamente, en el año 72,
Inesel ya comienza a instalar medidores de caudal allí, ¿no? Entonces, porque además de eso hubo mucha gente que decía, si no hay agua, ¿cómo van a instalar ahí esa central? Inesel en el 72 instaló ya medidores de caudal, y hacia 1992, cuando se termina el estudio de factibilidad que se hace entre el 86 y el 92, habían ya 20 años de mediciones. Lo que sucede es que cuando se quiere hacer una obra de estas, se requiere 20, 30 años de mediciones de los caudales de agua. Sin eso no se puede hacer una obra. Y eso ya había, en el año 92 había. Y luego hay 10 años más, o sea, 30 años de mediciones de caudal. Por eso es que hoy día las mediciones que se hacen, no sé si podríamos poner una de las láminas que yo tengo aquí. A ver. Ahí tengo una de los caudales, aunque me gusta también esa el lámina. Mapa. Ya le ponen en la pantalla, ¿no? No, más abajo. A ver, de los caudales es cuál. Más abajo. Esas son las incidencias Un de poquito hacer una más. entrevista Esa. en vivo para Ya. quienes nos están Vea, siguiendo. esa, en exacto. las No sé, plataformas ¿Están las digitales. bolitas? Sí. La lámina de las olas. Sí. Mientras nos ubican la lámina, ingeniero, Ya. yo quiero que usted nos diga si esta obra Coca-Cola Sinclair tuvo o no tuvo sobreprecio, por un lado, y por otro, cuánto está aportando para la exportación de energía, porque le he escuchado en estos días a uno de los exministros de energía, el señor Santos Alvite, diciendo que primero la Coca-Cola Sinclair no sirve para nada, segundo, que no estamos exportando energía a otros países, que eso es mentira, y obviamente el tema del supuesto sobreprecio. ¿Es así o no es así? Esa es una gran pregunta, y yo vengo trayendo una tabla. Antes tenía Alexis allí en su computadora, tengo más abajo. Yo vengo trayendo una tabla, ahí está. Fíjese usted ahí, esos son caudales que se miden actualmente, no son ya medidos con medidores colocados en los ríos, ¿no? Y entonces ahí se puede ver. La línea en amarillo es el caudal de Coca-Cola Sinclair, y si se puede ver abajo, ahí está, qué sé yo, por ejemplo, me parece que es para el año 2019, entonces tenemos 208 metros cúbicos sobre segundo, luego va 252, 302, 226, 357, 486, 551, en fin. Todos los caudales, excepto 2 meses, rebasan los 222 metros cúbicos sobre segundo que requiere Coca-Cola Sinclair. Entonces, esa curva azul inmensa que se ve aquí a la izquierda, es la de Daule, es la del río Daule. El río Daule tiene una peculiaridad que, fíjese usted, un poquito, este crece con la corriente del Niño y por lo tanto con el Niño. Entonces, a los últimos días de diciembre o los primeros días de enero, crece desde unos 20 metros cúbicos sobre segundo hasta 1200 metros cúbicos sobre segundo, ahí se ve hasta 900 metros cúbicos sobre segundo, y luego durante los 4 primeros meses llueve lo que no llueve durante todo el año, porque el resto del año usted se puede fijar, casi no tiene agua el río Daule. Entonces, esto es lo que se ve aquí, y estos caudales se han confirmado, los que se miden actualmente con los estudios. Ahora, su pregunta es muy buena, y yo quiero, por Dios, que ahora sí me regresen a la tabla que tengo yo de las exportaciones, porque tengo aquí habla mucha gente que no tiene ninguna idea de nada. Lámina 5, por favor. A la tabla de las exportaciones. Yo soy ya un poco viejo en este negocio. Yo poco nomás. Yo recuerdo que desde los fines de los 80 y los 90 nosotros hacíamos transacciones eléctricas con Colombia. En ese tiempo, siempre nosotros en cantidad hacíamos mucho más que lo de ellos. En ese tiempo era a través de una línea de 34.5 kilovoltios. Hoy día hay una línea de 230 kilovoltios que es con la que se hacen las transacciones con Colombia, y obviamente hay mucho mayor capacidad de transmisión. Pero desde esa época se hacían, la cuantía era menor, pero más nosotros importábamos que Colombia. Pero toda la historia nuestra de las transacciones desde esa época con Colombia es una historia en la que nosotros hemos comprado más que ellos, ¿no? Y esto es lo que podemos ver aquí en esta tabla que yo les he traído ahora. ¿Qué fue? La 5. Ya, ahí está, tenemos un poco de delay. Y eso es lo que yo les he traído. Parecen la SECOM del gobierno. Ustedes se van a fijar aquí que hasta el año... Ahí está ya. Ahí fue. Ahí está, fíjese usted. Fijémonos en la columna de la derecha, que es la de la balanza de pagos de las transacciones eléctricas. Fíjese usted que aquí tenemos el 13, 14, 15,
la balanza siempre es negativa. O sea, ahí importábamos electricidad. Nosotros importábamos mucho más. Todo cambia en el 2016. Todo cambia. Porque desde el 2016 se hace positiva. Eso es culpa de Correa. Ahora, no solamente se debe esto a la entrada de Coca-Cola Sinclair, se debe también a la entrada de Sopladora, ¿no es cierto? Sopladora también entró en el 16, pero fíjense en ustedes, tenemos más 222, más 137 y luego 42, 67, 500, 304 y todo da que hasta el año 2021, ¿no es cierto? Nosotros tenemos una balanza positiva de más de 520 millones de dólares. Esto es lo que se ha exportado de energía. Este es el beneficio y esto proviene, insisto, de informes oficiales que provienen de SENACE y de la SELEC, ¿no? Esto no es una invención. ¿Solo a Colombia o también a Perú? En esencia es fundamentalmente a Colombia, porque con Perú sí que ha habido transacciones, pero frente a estas son realmente marginales, mínimas. ¿Y a Chile no se exporta? No. Había la intención y puede ser posible tanto a Chile como a Venezuela. A Venezuela es posible porque si se utiliza un callejón que pasa por Colombia, pues es posible hacerlo si tuviéramos más energía. Sin embargo, yo personalmente soy partícipe de que no debemos importar, sino que como ahora tenemos mucha energía y suficiente energía hasta para exportar, yo creo que nosotros debemos invertir en nuestro propio país. Y creo que nosotros debemos propiciar una penetración masiva del uso de la energía eléctrica, especialmente en la industria y en el transporte. Eso es lo que tenemos que hacer ahora que tenemos energía. Y el otro día hablaba yo en una reunión con unos ingenieros eléctricos y me decían, bueno, pero tenemos que seguir introduciendo más proyectos para no tener problemas con los apagones, ¿no? Y entonces, no sé si podemos ir a una lámina, bueno, o a lo mejor lo dejamos para más adelante, porque yo quiero dar aquí se nos va terminando el tiempo, pero ingeniero, por favor. Yo quiero hablar del asunto de la erosión regresiva que tanto también preocupa. Ahí es cuando entra el mapa ese. Y a ver, el mapa es... la lámina número 10 creo que era, a ver, veamos, la 6. Lámina 6, por favor. El mapa, vea, ahí está el mapa donde se explica, ¿no es cierto?, dónde está ubicada la cascada de San Rafael, pero aquí nuevamente existe la mala intención, ¿ya? O sea, este mapa sale de un reporte diario, asimismo, que entrega la SELEC. Ahí lo vemos. Está. Este es del día 2 de octubre, ¿no es cierto? Diariamente entregan ellos un reporte y se puede ver allí, aquí a mano izquierda está el río Salado, el río Quijos, se juntan y hacen el Coca e inmediatamente está la toma que lleva por esta línea de puntos, por el túnel de 25 kilómetros hacia la central que está ubicada acá en el Codo Sinclair. Y luego acá tenemos un poco más en la mitad de la gráfica que estaba la ex cascada de San Rafael y cómo ha ido avanzando la erosión regresiva que se ha detenido en un punto. No sé si se fija el río Malo. Frente al río Malo, esto es lo que yo quiero decir y esto es un informe oficial, esto no me invento yo. Frente al río Malo, si pasamos a la siguiente, por favor, desde el 19 de julio del año pasado, la erosión regresiva se ha detenido allí. O sea, ya son más o menos 15 meses en que la erosión regresiva se ha detenido. Esto, yo diría que nos viene bien. No debemos dejar de lado este problema. Aquí está, fíjese usted, son 441 días que ya se ha detenido desde el 19 de julio. Y para aquellos que hablan de que no hay agua, fíjense ustedes que el 19 de julio hay una crecida terrible, a mi modo de ver, que es una crecida de 3.400 metros cúbicos sobre segundo. Resistió inclusive en ese punto la erosión regresiva a esta enorme crecida y se quedó allí. Entonces, esto obliga a cambiar de estrategia en lo que tiene que ver con la construcción de obras de defensa de la central frente a la erosión regresiva. ¿Ya? Ahora, porque Alexis me está aquí amenazando con que ya se me acabó. Se nos acabó hace rato, tenemos otro invitado en sala de espera, así que tómese 20 segundos nomás, por favor. Pero nos comprometemos en volverlo a invitar para seguir hablando del tema, claro que sí. Pero terminemos con las fisuras. A ver. Yo lo que quiero decir, sí, efectivamente, que si se cogen y se suman, por ahí tengo una gráfica también del número de fisuras, si se cogen y se suman todas las fisuras, como hace el señor Villavicencio, ¿no es cierto? Claro que hay 17.500 fisuras,
en todos los 8 distribuidores. Son 8 los distribuidores y a lo largo de los años. Algunas de esas fisuras se han vuelto a trabajar. Lamentablemente se ha vuelto a trabajar con el mismo método que para el juicio de los expertos es erróneo de la constructora. Yo quiero cerrar con una pregunta, pero respóndame en 10 segundos, por favor. Coca-Cola Sinclair, ¿cuántas turbinas tiene? 8. 8. ¿Están trabajando las 8? Sí. O sea, está al 100%. Sí. Ok. Bueno, gracias. Estar al 100%, eso no se puede garantizar porque eso depende de la forma como planea operar la central, los técnicos y las personas que tienen que trabajar allí. O sea, aquí hay otro lío con lo que se llama el factor de planta. El factor de planta significa, factor de planta uno quiere decir que usted trabajó todo el año con la potencia máxima. No existe central hidroeléctrica que trabaje todo un año con el factor de planta. Paute, por ejemplo, trabaja con un 56%, por ejemplo, ¿no? Ahora Coca-Cola Sinclair, con las paralizaciones que se requieren, trabaja con un factor de planta del orden del 51%, ¿no? Entonces, sí, pueden trabajar las 8, pero hay los problemas de las fisuras, tienen que estar haciendo reparaciones, en fin. Muy bien. Gracias, ingeniero. Nos comprometemos a invitarlo otra vez. Clase, la gente feliz de escucharle, muy amable, gracias. Gracias a ustedes.